Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo de una reflexión devocional que en lo particular ya tiene algunos días, algunas semanas que he estado, por decirlo de esta forma, preparando. Primero porque es un tema que me apasiona y es un tema que de suyo tiene para mí relevancia, ¿verdad? Y al tener relevancia ha movido mi corazón el Señor a profundizar en estas enseñanzas, porque yo creo que esa es la manera en que quiero, en la que el Señor ha estado moviendo. Tiene que ver con la sabiduría. Una sabiduría, dice la palabra de Dios, que viene de lo alto, que no es la carnal, la que viene del corazón del hombre. Y cuando hablo del corazón, hablo de los pensamientos, de las emociones, del carácter propio. De hecho, no tiene necesariamente algo malo el que tengamos anhelos como seres humanos, siempre y cuando estos anhelos tengan un origen santo, un origen en donde el propósito sea aquel que el Señor tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Y esto es muy importante, digamos así, identificarlo. Esta sabiduría que viene y que solo puede venir del trono de la gracia. Por eso hablo de esta sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría es un concepto profundamente arraigado en la tradición de fe, en nuestra tradición como hijos de Dios, o al menos como salvos, porque para ser hijos, dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Amén. La Biblia presenta una visión clara de lo que significa poseer esta sabiduría divina y cómo difiere esta sabiduría con la sabiduría humana, como ya compartí unos segundos atrás. Por medio de versículos bíblicos, de personajes bíblicos, de ejemplos históricos, te quiero compartir cómo esta sabiduría que es de lo alto se distingue de la natural, pero también hablarte de algunos versículos bíblicos. Hablemos de la definición de la sabiduría divina versus la sabiduría humana. El versículo clave lo encontramos en Santiago en el capítulo 3, versículo 17, cuando habla: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin hipocresía ni incertidumbre. Amén, palabra de Dios. La sabiduría divina entonces se caracteriza por su pureza, paz, amabilidad, misericordia. En tanto que la sabiduría humana puede ser egoísta o basada en intereses personales, meramente personales. Simplificando, claro. Personajes bíblicos ejemplares al respecto de la sabiduría. El rey Salomón, claramente, conocido por su sabiduría divina y otorgada por Dios en Primera de Reyes, en el capítulo 3 y en el versículo 12, ¿verdad? Y cuando hablamos, pues, por decirlo de esta manera, Primera de Reyes, capítulo 3 y versículo 12, tenemos sin duda mucho que compartir al respecto. Y en ello, eh, ser muy claros cómo el Señor nos usa, nos, ministra, digámoslo de esta manera, y cómo explica concretamente en este libro precioso de Primera de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo, desde el versículo 10 podríamos decir que está, ¿verdad? Pero vale la pena, amados y amadas en Cristo, el compartir desde el 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? Y esto es clave. Versículo 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado un corazón. O sea, Salomón en realidad no pidió sabiduría, él pidió un corazón entendido. Y entonces se lo dice: te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú,
ni después de ti, ni se levantará otro como tú. Amén, palabra de Dios. Y cuando lo vemos desde este enfoque, desde este punto de vista, desde este impacto, podemos ver muchas cosas que Dios hace con nosotros y para nosotros. Y esto es súper relevante, como ya comentaba, ¿verdad? Así que Daniel es otro ejemplo de sabiduría. Exhibió sabiduría en sus decisiones y en la interpretación de sueños. Vamos a Daniel, vamos al libro de Daniel en el capítulo 2 y en el versículo 23, en donde dice con toda claridad el Señor: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto, dice la palabra de Dios. ¡Wow! Esto es precioso, amados, amadas en Cristo. Esto es precioso, el que el Señor nos vaya usando de esta manera. Ahora, hay ejemplos a lo largo de la historia, no solamente de sabios, pero siempre han sido sabios que han tenido una intensa vida espiritual. San Agustín, o Agustín de Hipona, como se le conoce como filósofo e historiador, un influyente teólogo cristiano que enfatizó la sabiduría espiritual en sus escritos. Tremendo filósofo. Teresa de Ávila, por ejemplo, mística cristiana que buscó la sabiduría divina a través de la contemplación, el buscar dentro de sí misma. Porque sabes, toda sabiduría que viene de lo alto empieza dentro, no empieza en tu cabeza, empieza aquí, en tu corazón. Y esto no lo perdamos de vista, es importantísimo. Frases conocidas, por ejemplo. Proverbios 9:10 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, este temor del Señor, amados, y esto es sumamente importante que lo comprendamos, que lo veamos así. ¿Qué significa Porque cuando hablamos de este tema de qué es el temor del Señor, podemos profundizar, porque el temor del Señor es un concepto de fe que podemos vivir, que podemos identificar, que podemos mencionar con mayor frecuencia en el cristianismo, pero también en el judaísmo. Y sin embargo, su significado puede variar según la interpretación teológica y también la tradición. Y esto es importante, porque justamente de eso nos está hablando el Señor hoy. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero ¿qué es en realidad el temor del Señor? Y es ahí donde queremos centrarnos. Es una virtud espiritual que lleva a quienes en ello creemos a buscar sabiduría, a buscar justicia, a buscar humildad en nuestra relación con el Señor, en nuestra relación con Dios y con los demás, también con sus creados. En la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, podemos encontrar numerosas referencias del temor del Señor como un camino hacia la sabiduría y a la vida recta, tal cual lo estamos viendo ahí en Proverbios, en el capítulo 9 y en el versículo 10. ¿Verdad? El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Quiero concluir. La sabiduría que viene de lo alto, como se presenta en la palabra de Dios, es un regalo divino que transforma la forma en que vivimos, la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Y se diferencia de la sabiduría humana en cuanto al carácter puro, en cuanto a su enfoque en la paz, en cuanto a su enfoque en la bondad, en cuanto a su enfoque en la misericordia. A lo largo de la historia, figuras como Salomón, el rey David, Agustín de Hipona, hablando de historia y de filósofos, además de santos, posterior, porque luego es el conocido San Agustín, es Agustín de Hipona, Teresa de Ávila, la Madre Teresa de Calcuta, um, Isaac Newton mismo, Blaise Pascal, todos grandes pensadores y filósofos, matemáticos, los dos últimos, pero además cristianos conocidos y devotos, que han encarnado sabiduría divina en sus vidas. Te quiero dar algunas recomendaciones de acciones concretas. Quiero compartírtelas. Porque para buscar la sabiduría que viene de lo alto se recomienda
Claro, estudiar la palabra de Dios y meditar en sus enseñanzas. Orar por discernimiento y sabiduría divina. Practicar la bondad, practicar la misericordia, practicar la paz en las interacciones diarias, en las relaciones humanas, pero también en las relaciones con otros creyentes, otros hermanos y hermanas en la fe. Y aprender de la vida de aquellos que han ejemplificado la sabiduría divina a lo largo de la historia. Yo te invito a que va a quedar grabado y publicado en mi muro en Facebook esto, y lo voy a subir también el video a mi canal en YouTube, Reino de Dios Ministerios, o Jorge Macías Benítez, como ustedes lo quieran ver, para compartirlo. Ahí hay muchos videos, no solamente este, hay muchos videos, cientos de hecho, con miles de minutos, cientos de horas, no sé si miles ya, francamente, tanto de reflexiones devocionales como de mensajes muy concretos que hemos compartido a lo largo de todos estos años, más de 10 ya, porque el Señor así me lo pidió en su momento. Y precisamente este tema de la sabiduría que viene de lo alto es un tema que ha movido en mí en este tiempo, porque francamente creo que me ha faltado sabiduría en algunos pasos que he llevado a cabo en los últimos meses y los últimos 2 o 3 años. Lo confieso abiertamente, soy humano, me puedo equivocar, pero acá lo importante es esta sabiduría, esta que nos está compartiendo, esta que nos está ministrando, esta que nos está entregando y que está acá en el título. Pero que yo te invito a que recibas, que profundices todos estos ejemplos y estas porciones de la escritura que hablan de ello, para que cuando viene de lo alto impacte tu corazón, viene de adentro para afuera, y no primero tu mente, no, primero tu corazón, algo que te mueve, que no sabes qué es, para que luego suba entonces efectivamente como olor fragante al trono de la gracia, pero antes de ello está pasando también por tu cabeza, primero en tu emoción, primero en tu espíritu antes de tu emoción, y entonces ya tú habiéndola recibido, habiéndola reflexionado, habiéndola meditado, habiéndola orado con el Señor, se traduzca en acciones concretas, como estamos compartiendo, practicando la bondad, practicando la misericordia, practicando la paz en todo momento en nuestras interacciones, aprendiendo de todos aquellos, claro, que o lo están viviendo o lo han vivido. Y si lo han vivido, ir a las bibliografías, ir a los ejemplos, si conoces gente que los ha conocido o que los ha estudiado mejor que tú, hombre, hablar con ellos o con ellas y pedirles que oren contigo y por ti, para que sea Dios mismo el que tome el control de tu vida, en el nombre de Jesús. Yo te pido que lo hagas, que lo medites, que lo reflexiones, que lo hagas tuyo aquí adentro en tu corazón, y que entonces, llenos del Señor, sea que Él te hable y que te llene de esa sabiduría que viene de lo alto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso. Y en el bendito nombre de Cristo el Señor, Padre mío, te pido, Señor mío y Dios mío, que tú bendigas, Padre, este mensaje, esta reflexión, Padre, y que impacte corazones, Señor, como has impactado el mío. Que impacte, Padre, entendimientos, como has impactado el mío, Señor, y que lleves al querer y el hacer y a la convicción de escuchar de ti, Padre mío, y que sea por medio de mensajes, Padre, que van directo al corazón, que transforman nuestro entendimiento y ponen y hacen en nosotros el querer y el hacer, para que, Padre mío, hagamos aquello. En el nombre de Jesús, que tú tienes para nosotros, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Y el pueblo dice amén. Nos vemos pronto con una entrega más de esto que el Señor nos ha y nos está hablando. En el nombre de Jesús, Dios les bendice. Nos vemos pronto. Dios les bendice.